El Congreso de la Mañana. Estamos de regreso en el Congreso de la Mañana. Así es. Mira, Ahí está Nicole peleando. Sí. que Hay que retomen decir, el guión. Dice Patricia está ahí. Patricia, que por ya un asuntos ajenos a su voluntad no ha podido estar con nosotros. Un abrazo, Patricia. Te esperamos muy pronto. Y esa energía tuya, esa personalidad tuya, pues siempre va a hacer falta aquí y siempre va a ser importante que esté. Y se mantiene en contacto, Patricia. No, Tú Patricia. la mandaste a reposar. Sí, Ya. yo mandé un representante ayer para que estuviera ahí cuidándote, todo eso. Sí, un representante, sí. Ok. Me salió caro ese representante. Sí. Sí, Bueno, para te que la queremos. cuidara y todo eso. Por favor, en reposo absoluto, Sí. que la recuperación es muy importante. Muy importante. Fuerte abrazo desde aquí, mi querida amiga. Mira una cosa, a propósito de retomar el tema del Ajá. guión, el presidente de la República ha dicho, porque, ¿qué era lo que la población estaba pidiendo? Estaba pidiendo consenso. Había puntos de la reforma planteada. Primero, había entendimiento en la necesidad de la reforma. Lo que la gente estaba diciendo es que no fue consensuado todos los detalles de la reforma. Entonces, se entendía que el presidente retiró la reforma, iba a presentar un proyecto consensuado con algunos temas para la recaudación necesaria, ¿verdad? Pero ¿qué ha dicho el presidente en la semanal en el día de ayer? Que no va a presentar otra propuesta de reforma. Entonces uno se pregunta, ¿y no era necesaria la reforma? ¿Y no necesitábamos el dinero? Ahí le dio la razón a los que decíamos que habían otras maneras antes de la reforma. Y recuerdo que hace más de un mes uno de mis comentarios fue ese. No podemos tener reforma sin el ajuste del gasto público. No tenía sentido, era incoherente, porque hay muchas cosas que ajustar y así se va a hacer. O sea, el presidente en este caso, esa primera propuesta que presentó, es como, bueno, vamos a ver qué dice la gente, si no se nos arma un lío, le damos para adelante y seguimos malgastando y gastando mucho en las instituciones, sin problema. Pero ahora entonces deberá ser un plan como era lo correcto, porque hemos visto cómo se han denunciado muchas irregularidades, pero extremas, bastantes, que están ahí, visibles, latentes y que no se han perseguido, muchas de ellas, y otras, bueno, pues están en procesos, porque al final los sistemas para la coordinación y los sistemas para la regulación, pues parece que de vez en cuando tienen un fallo, pues no toman ni hacen el efecto que se busca. Por ejemplo, mira ese tema con el Intrant, ese punto con el Intrant, los sistemas no detuvieron nada hasta un punto que hubo denuncias y asimismo entonces pagarle $1 millón al superartista Frank Seara para que cantara una canción. A Frank Seara, un artistazo, pero pagar un superartista, pero no para pagarle $1 millón para que cante. $1 millón son 900,000 pesos, pero ya no como era 1 millón, tú. 900,000 pesos. Pero no era 1 millón, faltaban 100. Pero eso con esos 100,000 ya que. Pero que faltaban 100, no era 1 millón. Okay, pues 900,000 pesos, casi Javier, $1 millón. Era casi 1 millón. Casi 1 millón. Javier, para que se escuche mucho, diablo. No, pero que Ahora eran casi 900,000 pesos para que Frank Seara cantara una canción en una institución gubernamental en medio de la presentación de una propuesta de una reforma ¿Para fiscal. que cantara qué? Una canción. Una. Era una porque era un himno específico de un tema. Pero yo creo que ni Juan Luis sale tan caro. No. Ni el más grande e insigne de los músicos dominicanos cobra tanto. Ni Anthony Santos. No, yo estoy hablando de Juan Luis. Anthony Santos cobra muchísimo. Anthony Santos cobra mucho y ahora que el Buki Juan Luis hubiera cobrado mucho más. Sí, el Buki no. Ay, le cantó la bachata. Sí, tú, la cantó a ritmo de bachata. Le quedó bien. Ah, pues ahora está el bribón y aceitoso. Señores. Voy para allá. No, la que cantó el Buki. Pues yo creo que... bueno, la cuestión es que lo hizo muy bien y le dijo en un concierto con Marco Antonio Solís, dijo, yo me enteré que ese gran artista interpretó una canción mía en bachata y fue en Nueva York y a los dominicanos, ya tú sabes,
No hay manera. Vete, la canción Vete. Vete, y Anthony Vete. Santos no hay quien lo Sí, aguante ahora, sí, eso sí. es una cosa. No, pero, No, pero ahorita quedaría bien Mira. un remix. De Pero- Vete. Yo tengo una experiencia con Anthony Santos, paréntesis. Ah, pues, Mi prima hermana, me Susi. quieren boicotear. Mi prima Vamos para allá, vamos mi para prima allá. hermana Susi cantó muchos años con Anthony Santos, era su segunda voz. Oh, tu prima hermana. Oh, Entonces- y Susi es prima Tu tuya. prima- Sí, prima hermana gemela. Ah, pero bien. Entonces yo iba a las fiestas con Susi y entonces yo le decía, Susi, ¿y por qué que la gente no baila? Y la gente se quedaba así, viendo a Anthony. Y yo decía, ¿y tan feo que es él? tan ¿Por qué feo. la gente lo mira así, embobado? Y entonces ahí yo conocí a Pedro Martínez, ¿Cómo? a David Ortiz, Ah, pero a La bien. Cacata, José Lima, que eran fieles seguidores de Anthony Santos. de Anthony Pero ellos no Santos. iban a bailar. No, a verlo. Es que A hacen un- escucharlo, o sea, yo no entiendo eso. Y Un lo otro que espectáculo. no entiendo es, y para mí es lo que lo hace más grande como artista, él sube a tarima. Y, no hasta la baja 15. hasta que se No, acaba. porque ese hasta la 15 es literal. que Es lo una cosa, o sea, toma yo no sé hasta cómo un las ser 15 de la humano, mañana. o sea, yo no entiendo cómo un ser humano puede hacer eso, pero el tipo es genial. Es fuerte. O sea, y a mí que no me gusta la bachata, reconozco en él que es un gran artista. Un artistazo. Sí, es un artistazo. artistazo. Pero bueno, entonces, volvamos. de Anthony Santos, Aterricemos. Fran Seara y Lo Cuarto y La Reforma. Miren, Regresemos. ayer el vocero de la presidencia dio algunas pistas sobre este tema y por qué el presidente dio esa respuesta. Algunos habían planteado que el presidente lo que debía hacer era reformular la propuesta inicial, pero ayer el vocero dijo claramente, oye, cuando nosotros hacíamos las encuestas día por día, la gente simplemente rechazó la reforma. Y ante ese rechazo frontal, Pues yo soy nosotros- adivina porque yo dije eso nosotros ayer. no tuvimos otra opción que escuchar al pueblo y hacer lo que el pueblo quería. O sea, no había espacio para una reformulación de la propuesta inicial. Y una vez que se saca, el gobierno dominicano, 2 días después, es imposible que pueda tener otra propuesta de reforma en este momento. Yo creo que el presidente de la República... Pero dijo que ni en hizo- este momento ni más adelante. No. El presidente dijo, no tenemos otra propuesta No tenemos de otra. reforma, haciendo Pero no referencia se pregunta al dos día, cosas. haciendo referencia al día de ayer. Ahora, hay otras pistas que se vinieron dando. Tanto el presidente de la República como el propio CONEP el pasado domingo, cuando felicitó al presidente por la decisión que tomó. El CONEP dijo, ahora debemos sentarnos como país y llegar a un consenso. El CONEP lo dijo con relación a la reforma fiscal. Y ayer el presidente dijo que se iban a hacer algunos ajustes en materia del presupuesto, 1, y 2, que se iban a tomar una serie de medidas con relación al tema de la evasión fiscal, que una de las propuestas que se hizo también fue precisamente eso. El año pasado, el gobierno dominicano, el Congreso de la República aprobó una ley que fue sometida por el Poder Ejecutivo con relación al tema de la factura electrónica. Ajá, la facturación electrónica. Y esta viene a atacar un tipo de evasión específico, Ajá. que es el tema del ITEVIS. El 47% del ITEVIS que los dominicanos todos pagamos, Se paga, claro. que todos pagamos, los establecimientos privados se los roban. Mucho, El, sí. el 47%, Sí, ese es según extremo, ese es las mucho. estadísticas. Con esa ley y la obligatoriedad de la facturación electrónica, eso se va a reducir de manera significativa. Ayer el presidente habló de un dato inexacto de que un 40% ya de los establecimientos acogieron ya la facturación electrónica y que ya en los próximos días se va a trabajar de manera mucho más intensa para que los demás obligarlos a que acojan la facturación electrónica. Yo creo que es fundamental para reducir al mínimo esa evasión del ITEVI y eso va a incrementar los ingresos fiscales del Estado Dominicano. Yo creo que
debemos, además de eso, ahora ya no como una propuesta formal, sino como un consenso social, sentarnos todo en la mesa del diálogo y que los diferentes sectores de la sociedad dominicana pues hagan sus propuestas y expresen lo que entienden para que se pueda llegar a construir un proyecto de reforma posible en términos políticos. Entiendo, como escribí hace unos días, estamos obligados a un pacto social que no solo se discutan los ingresos del Estado Dominicano, sino también el propio gasto público. Exacto. Y yo creo que el gobierno dominicano está en la disposición de ser parte de ese diálogo y de llegar a conclusiones y dar respuestas a los grandes problemas que tiene la República Dominicana. Yo creo que el tema de la reforma fiscal dejó dos cosas muy claras. Primero, una desconexión extraordinaria entre el gobierno y su oficialista partido, el PRM, porque andaban en líneas comunicacionales diferentes. Y de hecho también hay una obvia disgregación entre el grupo económico, el mismo partido y el mismo gobierno, porque no es posible que ahora me estén dando esa explicación que tú acabas de dar, que me parece fenomenal, y que no la hayan pensado antes del impacto social y político que tuvo el tema del planteamiento del proyecto de la reforma. Entonces lo que me dice a mí es que hay una disgregación, una falta de coordinación entre los entes gubernamentales y el partido político. De hecho, mientras Homero Figueroa por un lado estaba planteando que el presidente hablaría a la nación, el PRM estaba convocando a salir a defender la reforma constitucional. Por un lado se habla de la reforma fiscal. De un lado se habla de la reforma y de otro lado se habla de un proyecto de modernización fiscal. Usted dirá, pero eso es el nombre, es semántica. No, es conceptual también y es una falta de planificación. Yo creo que en los primeros 4 años era válido las improvisaciones, pero ya 4 años después, un segundo periodo, tenemos que pensar un poquito más las acciones que se van a tomar. Todo este proceso de recular, de echar para atrás los proyectos, fueron aplaudibles en un momento determinado y la población entendía que era producto de que el gobierno escuchaba. Ahora, después estrenando un segundo periodo, entonces lo que tenemos que pensar es que no hay una planificación, que no se sientan en una mesa a planificar las consecuencias de las cosas. Porque todo eso, Randy, que tú planteas es correcto y yo lo valido. Ahora, ¿por qué lo están pensando ahora y no lo pensaron antes? ¿Qué pasó? Que no se midió el impacto social e incluso político de ese planteamiento de reforma, si habían otras salidas para esa recaudación. Entonces yo creo que ya para improvisaciones está bueno. Hay que sentarse a planificar, hay que sentarse a organizar. Mucha gente ha dicho que el presidente, pobre presidente, tiene una carga muy pesada a cuesta, porque está dirigiendo él solito la nación dominicana y que sus funcionarios son infuncionales. Yo quisiera que eso solo sea retórica y que no sea una práctica diaria y que de alguna manera se pongan de acuerdo y coordinen y entiendan que la cabeza del barco es el presidente y que no solo es el presidente de los PRMistas y de los que votaron por él, que es el presidente de todos los dominicanos y que tiene que velar por el bienestar de toda una nación. Ojalá ahí puedan buscar el camino de la concientización y el camino de la planificación. Bueno, vamos a ver, hay mucho que hacer y esa parte con la evasión y la elusión fiscal. Entonces yo creo que este es un momento también de este trabajo importante que tiene que hacer el gobierno, pero también de la conciencia de cada empresario, de cada ciudadano. Vamos a cada persona que pueda aportar, cada empresa que pueda aportar y decir, ok, déjame dejar de evadir impuestos. Pero es una combinación. Usted tiene que pagar impuestos. Ahora, el gobierno tiene que suplir las necesidades que les corresponde. Sí, pero la seguridad. Sí, pero no hay excusa para robar.
No, No estamos hablando de excusas. estamos de acuerdo. No hay Sin excusa para embargo, robar. sin embargo, si tú tienes una inseguridad Demasiado en general, no porque hay que Demasiado le exigimos al gobierno Sí. y que se combata la Sí, sí. corrupción y Lo- que sea lo- transparente. claro, lo vemos y es importante, es imprescindible. Hay que caerle atrás a los Ah, evasores. Ahora, cuando en general una nación dice, pero espérate que yo no estoy recibiendo ningún beneficio para pagarte a ti impuestos, entonces el término robar en un aspecto y en ese punto extremo al que hemos llegado como nación, entonces no se podría utilizar. En este momento. Claro que sí, tú lo demuestras, En este Javier. momento, espérate, pero en este momento vamos a crear conciencia, que fue como inicié, para que no se evada impuestos. Entonces, la evasión se ha hecho tan natural en el país por ese déficit que hemos tenido de los servicios para recibir. Pero en este caso, vamos a confiar y a entender de que primero, sí, tú no debes evadir, porque sí tú te lo robas, porque tú le cobras al consumidor el impuesto y te quedas con él. Y eso es robar, definitivamente. Definitivamente. Ahora, ya hay otros aspectos que quizás se pueden ver desde otro punto. Sin embargo, vamos a atacar la evasión y la elusión fiscal que se utiliza de mil maneras y en contra del Estado dominicano y en contra del consumidor, en contra de los empleados también. Claro. Y precisamente el tema de los empleados, Javier. La República Dominicana, estuve viendo unas estadísticas ayer, es el segundo país con el salario mínimo más bajo de la región. Más bajo. Y esto en buena parte es por la resistencia que han mostrado el sector privado a elevar los salarios privados de los empleados Deben bajarle de ya. sus empresas. Deben bajar. Entonces, encima de que pagan salario cebolla en el sector privado, encima de eso, ¿Salario qué? salario cebollas, Sí, que tú lo ves y te pone a llorar. te pone a llorar. ¿No cuando recuerdas tú lo eso ves. de que Yo tú lo tengo ves? eso. Tú no- Yo tengo eso. tú lo ves. Oye, encima de que pagan salario cebolla, están evadiendo impuestos, eludiendo impuestos y robándose el ITEVIS que paga, Que el, paga el pueblo. pueblo, sí. Entonces, así no se puede, hermano. Claro. Así es difícil que nosotros avancemos como sociedad. Claro. Por eso, repito, me gustó mucho que el pasado domingo el CONEP dijera, oye, hay que sentarse y hay que dialogar y hay que llegar a un consenso sobre todo esto porque el país continúa y hay que buscar soluciones sostenibles para el desarrollo de la República Dominicana. Esa práctica de remodelar y de cambiar cosas y vehículos y casas y esto, que sean gastos que se presentan como gastos de la empresa, eso debería cambiar. Eso es un robo. Es fiscalizar, total. eso hay que fiscalizar. Pero claro, porque yo remodelo mi casa y un gasto de la empresa. Remodelo la oficina, un gasto de la empresa. Construye A veces una sin villa. necesidad. Construí una villa. Me cambié la jipeta. La cambian intencionalmente para no pagarle la bonificación a los empleados. Vamos a una pausa. En breve, Víctor Fadul con nosotros aquí en vivo en el Congreso de la Mañana. No se mueva. El Congreso de la Mañana.